Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del doctorado en estudios fiscales, de la maestría en estudios fiscales, de la maestría en finanzas y la división de contaduría, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Análisis y perspectivas de la norma fiscal antiabuso. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor Domingo Ruiz López, presidente del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Sierra. Muchas gracias. Gracias a CTA, gracias a toda la gente que hace posible estos webinars del CUSEA. También agradecemos a todas las áreas que son ahora sí auspiciadores académicos de este importante evento. Y sin más preámbulos, quiero leer una breve reseña de nuestro invitado y hoy por hoy nuevo académico también del doctorado en estudios fiscales. Le agradezco infinitamente a Domingo, al doctor Domingo, que haya aceptado la invitación que le formulamos y se integra a nuestro cuerpo académico. Y sin más, Domingo, voy a dar lectura a tu impresionante currículum. No a todo, porque si no, no vamos a llevar tu sesión aquí. Pero sí quiero ser enfático de todos sus grados académicos, su enorme trayectoria. Él es licenciado en Derecho, maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato, doctor en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, candidato a doctor por la Universidad Panamericana y tiene un máster en Dirección de Despachos en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, máster en Ciencias Jurídicas en la Universidad Abad Oliva, CEU de Barcelona, ¿sí? Y ha cursado pues más estudios de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Santiago de Compostela, todos en España, y ha realizado cursos de perfeccionamiento en el IPADE Business School en Guadalajara y Yale University, New Haven en Connecticut, Estados Unidos. Él es socio director de la firma Ruiz Consultores, especializada en litigio, consultoría y práctica corporativa, profesor de posgrado de la Universidad Panamericana, profesor invitado de las universidades españolas Castilla-La Mancha en Toledo y Abad CEU en Barcelona. Coordinador y coautor de diversos libros, además presidente del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, que es el más viejo de México. Y de veras es un honor para nosotros, Domingo. Sin más, todavía aparte que eres consejero de Coparmex, coordinador de jurisprudencia, y si le seguimos, no acabamos, Domingo. Es impresionante tu currículum. Sin más, cedo el uso de la voz y las palabras con amplio conocimiento al doctor Domingo sobre este tema que nos lleva a cabo. Adelante, Domingo. Muchísimas gracias, estimado doctor, mi querido Antonio. Gracias por la presentación. Y pues sí quiero agradecer públicamente a tu persona, al doctor de estudios fiscales, al CUSEA, a la UDG, la invitación que me hicieron para formar parte del núcleo académico básico de los estudios doctorales, lo cual pues agradezco sinceramente. Me parece que la construcción del conocimiento en materia fiscal, pero del conocimiento científico, del conocimiento metodológico, del conocimiento analizado, es muy importante y más en la coyuntura que atravesamos en México en este momento. Entonces, muchísimas gracias. La verdad me siento muy reconocido, muy halagado con la invitación y formalmente pues hoy hablar como profesor del doctorado en estudios fiscales de pues nada más la segunda universidad más importante de nuestro querido país, que no es decir poco. Muchísimas gracias también a nombre del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Agradecer la relación institucional que hemos venido construyendo. Estamos cocinando un convenio, estamos cocinando varias cosas para poder estar junto construyendo a materias que nos son comunes. Ya lo has comentado, el Ilustre es el colegio con más tradición de América. Fue fundado en el año de 1760. Llevamos apenas 260 años de vida.
y como tal, pues tenemos que seguir construyendo. El capítulo occidente, que me honro en presidir, pues tiene su sede en Guadalajara y actividades en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato, y desde ahí, pues sin duda estaremos juntos construyendo hacia la comunidad, como es el caso del día de hoy, de platicar un tema que es relevante, que es importante, que es la incorporación de la cláusula general antiabuso en el derecho tributario mexicano, y un poco cuáles son los retos y desafíos que nos está presentando la operación, la aplicación de esta cláusula. Sabemos que a partir del 1 de enero del año 2020 es que entró en vigor esta reforma al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pero no hemos visto todavía su aplicación, no hemos visto todavía sus consecuencias, no hemos visto todavía cómo se decanta, pero sí que el 8 de septiembre pasado, en el paquete de reformas de iniciativa, de paquete económico y de reformas a distintas disposiciones, entre ellas el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal está proponiendo ya una modificación, una enmienda a este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta hora es platicar sobre dónde se inscriben las cláusulas o las normas antiabuso, cómo es que ha sido recepcionada en el derecho tributario mexicano y para concluir con los retos que nos está planteando. Este va a ser más o menos el orden de la disertación. La idea es plantear reflexiones o provocar reflexiones para su análisis y para su decisión, que me parece que en la academia es el papel que estamos obligados a cumplir, aportar y provocar reflexiones. Para tal efecto, me voy a apoyar en una presentación que tengo preparada para el día de hoy y sobre la cual pues iremos comentando esto, algunas ideas, algunas reflexiones en torno a la cláusula antiabuso. Al final, desde luego, estaré atento a las preguntas de todas y todos para poder pues tratar de enriquecer un poco más la discusión. Bien, a ver, ¿de qué va este tema de las normas antiabuso? ¿Dónde se inscriben? ¿De qué se trata? ¿En dónde es que se vienen decantando las normas? Y yo diría que aquí tenemos que ampliar mucho nuestro Zoom. No me refiero a la aplicación a través de la cual estamos haciendo la videoconferencia, sino a la lente, ¿no? Hay que ampliarla para verla. ¿Qué está pasando en el mundo? Y hay dos fenómenos muy importantes que tenemos que estar analizando. Uno de ellos son tendencias jurídicas y otras de ellas son tendencias de la realidad económica. A ver, por lo que vea las tendencias jurídicas, tenemos fenómenos de internacionalización del derecho y de anglosajonización del derecho. Desde ahora solicito me disculpen por el uso de este término, de esta palabreja, que no existe en nuestro idioma, pero que he decidido pues acogerla para un poco tratar de explicar pues lo que está pasando como tendencia jurídica. ¿Qué sucede con esto? A ver, todos los fenómenos de mundialización o de globalización, la conjunción de los países en organismos internacionales, en fin, etcétera, lo que han venido a hacer es a cuestionar esta clasificación tradicional de las culturas y los sistemas jurídicos, como lo romano-germánico, continental, etcétera. Todo eso está absolutamente cuestionado el día de hoy. Y está cuestionado por unas tendencias armonizadoras del derecho y más particularmente en el derecho tributario. En el derecho tributario, a partir de muchas directivas, principalmente las que emanan del Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, vemos impactos y vemos cómo afectan el derecho tributario mexicano y cómo en el derecho tributario mexicano se van adoptando figuras pues, más propias del derecho anglosajón. Ese es un tema o una tendencia que está afectando y que está disrumpiendo pues, la práctica jurídica. El otro tema jurídico internacional es la constitucionalización del derecho internacional. La constitucionalización del derecho internacional, marcadamente a través del derecho internacional de los derechos humanos. Cada vez las constituciones reconocen más
las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que va también, digamos, como eso, armonizando de alguna especie, tropicalizando de alguna otra especie, las tradiciones y los sistemas jurídicos. Y si analizamos estas dos tendencias, no son congruentes entre sí. No son congruentes entre sí. Una tendencia progresista en favor de la protección de los derechos humanos, de la interpretación conforme, del control difuso de convencionalidad, con otra tendencia más bien hacia la transparencia, ¿no? Hacia la transparencia, hacia la armonización fiscal, hacia la no competencia fiscal internacional, que es la aspiración en la era post-BEPS. Luego, tenemos fenómenos de la realidad económica. Vivimos en la cuarta revolución industrial en este momento, marcada por la transformación digital, ¿no? De la economía, de las actividades económicas. Cada vez las empresas son más innovadoras, las startups hacen innovación disruptiva para plantear formas distintas de satisfacer necesidades, de atender a su demanda, y que esto se inscribe sin duda en el liberalismo económico o en la libertad de configuración negocial. Ahí se inscriben estas tendencias de la realidad económica. Y otra vez, no se hablan. Si vemos la manera en que son aplicadas las normas tributarias en México, pues la autoridad fiscal, al cuestionar materialidad, al cuestionar razón de negocio, lo que está haciendo es acogerse a modelos de negocio tradicionales. Y cuando cualquier empresa hace algo que se salga del script, entonces para la autoridad fiscal no es válido, no tiene sustancia, no tiene razón de negocio. Entonces, ahí hay unos retos para hacer coincidir, para hacer congruentes estas dos tendencias que estamos platicando, las jurídicas y de la realidad. Luego también para poder comprender el tema de las cláusulas antiabuso, que es lo que estoy intentando hacer en este primer bloque de mi participación, en estos primeros minutos, dar un contexto para comprender dónde se inscriben las cláusulas antiabuso. Tenemos pues todo el tema de la fiscalidad internacional. ¿De qué se trata esto? Pues de cómo se distribuyen entre los países la potestad tributaria. Cómo fenómenos económicos que inciden y que generan hechos imponibles y por lo tanto pago de impuestos, esa potestad para ese cobro de impuestos, cómo se distribuye entre los países cuando existen operaciones multinacionales. Y de ahí surge el fenómeno de la competencia fiscal internacional, en donde, ¿qué hacen los países para atraer inversión? Establecer estímulos fiscales. Por lo tanto, los países hacen estímulos fiscales para poder ser más atractivos para la inversión y eso hace una competencia fiscal internacional. Si tú haces estímulos fiscales, puede que seas más atractivo que otro. Y luego hay países que hacen súper estímulos fiscales y que hoy los conocemos como regímenes fiscales preferentes, precisamente para atraer la inversión. Pero todo el tema de la fiscalía internacional va a contracorriente de esta competencia fiscal internacional. ¿Por qué? Pues por el abuso, ¿no? Por el abuso al cual nos vamos a referir en un momento más. Por lo tanto, el paradigma es de cooperación. El paradigma hacia el cual se tiende en la fiscalía internacional es de cooperación. De esta forma, pues los retos que se han planteado desde la OCDE es cómo combatimos la planeación fiscal internacional, cómo combatimos el traslado de beneficios entre países y que a partir de ahí se erosionen las bases gravables, en fin, etcétera. Pues primero a través de tratados para evitar la doble imposición y que ese es el primer paradigma que se vino llevando a cabo, ¿no? Los países celebran tratados internacionales para evitar la doble imposición. De esta manera, a través de estos tratados para evitar la doble imposición, pues lo que se busca es evitar que de manera artificiosa se estén trasladando beneficios, como he dicho, entre países. Pero luego, pues esto resultaba más o menos insuficiente y por lo tanto surgen por allá de finales de la década de los 90, hacia 1998, todo el tema de transfer pricing, ¿no? Este principio de arm's length, a partir del cual las empresas que forman parte de un grupo multinacional o que son partes relacionadas por algún motivo, tenencia accionaria
compartir la dirección, en fin. Las operaciones que hacen entre ellas deben ser a precios equiparables, como si no tuvieran ninguna relación, como si fueran partes independientes. Pero eso seguía siendo insuficiente y por lo tanto en el año 2013 surge este plan de acción BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, de la OCDE, que lo que busca, como su nombre dice, es evitar la erosión de las bases gravables y el traslado de beneficios fiscales entre países. Eso es lo que busca el plan de acción BEPS. De esta manera, surge del seno de la OCDE este plan de acción BEPS, que he mencionado hace un momento. Se generaron grupos de trabajo y luego conclusiones que se comenzaron a ver de grupos de trabajo más o menos hacia el finales del año 2015, por ahí de octubre de 2015, es que se empezaron con estas cuestiones. Surge de ahí el convenio multinacional. Sabemos que tenemos 15 acciones del plan BEPS. Justo hoy en la mañana con una asociada de la firma discutíamos la acción 2 de este tema de los híbridos y que forma parte de la reforma fiscal para 2020, etcétera. Y en donde una de las conclusiones o una de las acciones, que es la acción 1, pues no ha tenido conclusión alguna. Sin embargo, las demás han tenido conclusiones. Las demás acciones han tenido conclusiones. De ahí surge el Common Reporting Standard, el convenio multilateral, que se va implementando en distintas jurisdicciones y se va evaluando. Tenemos, por ejemplo, la reunión de Osaka, celebrada el año pasado, en agosto del año pasado, para ver la evolución y el avance en la implementación del plan de acción BEPS y qué tan colaboradoras o tan cooperadoras son jurisdicciones, porque un tema importante aquí, no me voy a desviar, solamente lo voy a mencionar, es que un montón de países que no forman parte de la OCDE se están adhiriendo al Common Reporting Standard y al convenio multilateral. Muy interesante. Estamos, por lo tanto, derivado de todo esto, en la era post-BEPS. Toda la revolución, toda la evolución que estamos viendo en este momento en materia tributaria es parte de la era post-BEPS, post-conclusiones del plan, y que ahora es su implementación, su medición, su evaluación. Así podemos encontrar pues el cúmulo de reformas que han existido en México precisamente para la implementación del plan de acción BEPS. ¿Cuál es el paradigma ahora? La transparencia. Lo que se busca a partir de esta era post-BEPS es la transparencia. El estándar previo a BEPS era el intercambio rogado de información, el intercambio de información a petición de parte, digamos. Y ahora el estándar es el intercambio automático de información. Vemos ahí en vigor desde el año 2017 estos apartados de cuentas financieras en materia fiscal en el Código Fiscal de la Federación, los intercambios que se han venido ya realizando, las primeras implementaciones en México del plan BEPS en la reforma para 2014, antes incluso que hubiera conclusiones, etcétera. Y hoy estamos en este paradigma de transparencia que nos plantea un montón de problemas, porque se cuestiona si esto es soft law, y si este soft law cuestiona la certeza jurídica, porque al estarse adoptando medidas que emanan de la OCDE, pues ¿qué pasa con el poder legislativo? Si es un fenómeno de policentrismo de fuentes, ¿qué pasa con la soberanía? Si es un derecho supranacional, ¿no? En donde las normas están colisionando unas con otras y que a final de cuentas se plantean retos o problemas de la internacionalización del derecho tributario, como platicaba en la primera parte de esta parte del argumento que estoy construyendo con ustedes. Hay normas escritas y hay normas de hecho, en donde pues se van construyendo como una especie de microsistemas fiscales, donde un país puede haber un elemento objetivo del tributo y en un país diferente un elemento subjetivo del tributo. ¿Y por qué digo todo esto? ¿A qué viene a colación? ¿Qué tiene que ver con las cláusulas antiabuso? Pues tiene que ver todo. Tiene que ver todo porque precisamente se trata de estos fenómenos de evolución del derecho tributario, en donde la cláusula antiabuso en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, pues no se generó espontáneamente, no fue una idea mexicana,
Fue más bien la adopción de unas técnicas para combatir la evasión fiscal, pues que se han venido implementando en distintos países. Y va la segunda parte entonces. ¿Qué son las cláusulas antiabuso? ¿De qué se tratan? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Veamos. Acá está, ya andaba perdiendo la presentación, pero ya la encontré otra vez. Pues lo que busca es combatir el abuso. El abuso. ¿Pero qué es el abuso? O sea, ¿dónde está el abuso? Y el abuso está en un tema bien interesante, pero bien discutible también, que es lo que se conoce como planeación fiscal y que hoy pues ya casi nos atrevemos a usar esa expresión, ¿no? Planeación fiscal porque pareciera una práctica perniciosa. Si vemos la retórica del plan de acción BEPS, lo que busca es combatir la planificación fiscal agresiva, agresiva, agresiva. Y luego, el problema comienza a preocupar cuando vemos cuál es la retórica, cuál es la argumentación, pues sí, la retórica para justificar el tema de las cláusulas antiabuso, y es combatir la evasión y la elusión fiscal. Y este tema de poner evasión y elusión fiscal en el mismo renglón no es saludable, no es saludable. ¿Por qué? Sabemos, por una parte, la evasión es, habiendo incurrido en el hecho generador de la obligación tributaria, habiendo nacido la obligación tributaria sustantiva, no me da la gana cumplirla, yo estoy evadiendo una obligación que sí existió. Pero la elusión consiste en que no nazca esa obligación tributaria o que naciendo nazca de manera posterior, un diferimiento, o que naciendo nazca en una cuantía menor a la que hubiera nacido originalmente, una reducción. Y ahí es donde hay unas zonas grises y unas líneas muy delgadas para poder, digamos, discernir cuál es el abuso que tratan de combatir las normas antiabuso. ¿Cuál es el abuso? Y aquí surgen unas primeras preguntas. ¿Existe el derecho a la planeación fiscal? ¿Existe el derecho a ejercer economías de opción? Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí, porque existe una libertad de configuración negocial. Otra vez, si volvemos a las primeras diapositivas donde ponía yo las tendencias de la realidad económica, pues toda la transformación digital, la innovación disruptiva, en fin, etcétera, pues tienen que ver con esa libertad. Por lo tanto, hay libertad. Y si hay libertad, yo puedo decidir a través de qué forma construyo mi negocio. ¿Cuál es la forma jurídica a través de la cual yo quiero construir mi negocio? Y si esa forma jurídica implica beneficios fiscales, sería legítimo. ¿Cuál es el problema? Lo ilegítimo. ¿Qué es lo ilegítimo? Lo abusivo. Abusar del derecho. Abusar de formas jurídicas. Construir mecanismos artificiosos para ponerte en hipótesis jurídicas que no te correspondían y acceder a beneficios fiscales que no te correspondían. Eso es, me parece, el tipo de elusión fiscal que tratan de combatir las normas antiabuso. Y este es todo un debate, como he dicho. Incluso uno de los temas, que se ponen en la mesa es ¿por qué las personas pagan impuestos? Existe un estudio de la OCDE que habla de moral tributaria y se pregunta en el título, ¿qué mueve a las personas y a los negocios a pagar impuestos? 2019, el estudio. Y entonces, básicamente, cita este estudio, otro estudio del Banco Mundial,
que voy a parafrasear. Digo, está en inglés, la mala traducción es culpa mía, pero lo voy a parafrasear. Y básicamente lo que nos dice es que hay una teoría del cambio y para el cumplimiento tributario destaca las relaciones dinámicas entre confianza, facilitación, aplicación de las normas y analiza su papel en la construcción de la moral fiscal. Esto es, ¿qué construye la moral fiscal? La confianza, la facilidad de cumplimiento, la correcta aplicación de las normas, y eso construye una moral fiscal. La teoría postula que la confianza está impulsada por el grado en que el sistema tributario, incluido el enfoque de facilitación y ejecución, o sea, de cumplimiento, se caracteriza por ser justo, equitativo, recíproco y responsable. Como tal, fortalecer el cumplimiento tributario no se trata solo de mejorar la aplicación de impuestos, ni forzarlo, el cumplimiento obligatorio o lo que es enforcement, que yo lo traduzco como cumplimiento obligatorio, pero es enforcement la palabra, sino también la búsqueda de cumplimiento cuasi voluntario mediante la creación de confianza y la facilitación de los pagos, todo ello respaldado por un sistema confiable, justo y un sistema equitativo de recaudación. Por ejemplo, un enfoque más orientado a los servicios en lugar de un enfoque recaudatorio ha ayudado a las autoridades fiscales suecas a aumentar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, la moral fiscal y por lo tanto el cumplimiento fiscal. Fíjense bien. ¿Por qué pongo este tema de la moral tributaria? Porque toda esta cuestión de la elusión fiscal, pues la pregunta es, si es legítima y es legal, ¿cuál es la moralidad que existe en las economías de opción? Y la respuesta que da la OCDE y el Banco Mundial es, la moralidad la construye la legitimidad del sistema tributario. Y eso facilita un cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales. En fin, hay todo un relajo en torno a esto. Cito a mi querido profesor José Andrés Rosas Valdés, profesor de la Universidad de Barcelona, quien fue, por cierto, mi director de tesis del máster en Ciencias Jurídicas. Dice, ni siquiera en el ámbito científico hay un acuerdo pacífico sobre cómo se han de calificar y si son lícitas o ilícitas. Se refiere a la planeación fiscal. Ese elenco de comportamientos financieros de las multinacionales, fraus legis, evasión tributaria, abuso de derecho, economía de opción, simulación negocial, son expresiones que se barajan, confunden y desconciertan en el tratamiento de las cuestiones por quienes se enfrentan a su consideración con mayor o menor rigor técnico, desde el derecho, la economía, la política, la sociología. No hay una noción clara de hasta dónde es válida el tema de la planeación y la elusión fiscal. Bien, pero eso es lo que tratan de combatir las normas antiabuso. Es el abuso que tratan de evitar. ¿Dónde comenzaron a existir en los tratados para evitar la doble imposición? Concretamente en el derecho tributario internacional, si es que existe, pues. Vamos, en el derecho de los tratados, en materia tributaria, los convenios que tratan la doble imposición, lo que buscaron fue evitar fenómenos como el treaty shopping, que es deslocalizarte y ubicar una residencia fiscal de manera artificiosa en un país con un tratamiento fiscal más específico, o el treaty override, que es construir beneficios fiscales distintos o en contra de lo que pudiera establecer el tratado para evitar la doble tributación, y de ahí se crean distintos tipos de cláusulas en los convenios para evitar la doble imposición. Se crean cláusulas de aproximación, se crean cláusulas de exclusión. Esto es, las de aproximación es ir al fondo, a la realidad de la operación, a la sustancia. La exclusión es quitarte de encima los beneficios que el tratado te había establecido y que tú artificiosamente quieres aprovechar. El poderte aproximar al sujeto o recanalizarte, reconducirte. Esta channel approach es recanalizarte o reconducirte a la operación con el tratamiento fiscal que original o que auténticamente hubiera sucedido. Y estas son las cláusulas
que podemos encontrar. Por ejemplo, en el modelo convenio de la OCDE, de los artículos 7 al 12 más o menos, se contienen un montón de cláusulas antielusivas. Y lo que busca, como hemos dicho, es este combate a la evasión y la elusión fiscal al que nos hemos referido, que no son lo mismo, no son cuestiones de la misma naturaleza ni de la misma especie. Sin embargo, buscan combatirlo. ¿Qué son entonces las cláusulas antiabuso? Estas cláusulas generales antiabuso o antielusivas son figuras utilizadas por el derecho tributario para combatir la elusión fiscal cuando se logra de manera ilegítima. Ilegítima. Yo creo que este tema de la ilegitimidad es un asunto fundamental para poder tener una nota característica en la cláusula antiabuso. Ilegítima, a través del abuso del derecho. Están abusando del derecho. La cláusula es un mecanismo de derrotabilidad de los beneficios obtenidos cuando son apartados de un propósito de negocio. Se derrotan esos beneficios porque fueron indebidos. Lo que supone que existe un tipo de ilusión fiscal que sí es legítima y se obtiene a través de economías de opción y que son mecanismos que no buscan frenar la creación de las cláusulas antiabuso. Yendo a par de autores, bueno, la anterior expresión de la anterior diapositiva es de mi autoría, eso fue como darse autolike, ¿no? Pero viendo a otros autores, vemos que un elemento, para Martínez Fernández, un elemento característico de la cláusula antiabuso debe ser la intención. Y esta idea que le estoy diciendo es muy importante. Tómenla en cuenta para la que voy a hablar más adelante, la intención. En el ámbito internacional, las cláusulas antiabuso son utilizadas para combatir la defraudación fiscal a través del abuso de los tratados para evitar la doble imposición, como lo hemos referido anteriormente. Y en el ámbito doméstico, pues hay prácticas que van pues, para combatir este tema del fraude a la ley. Quiere decir que hay cláusulas generales antiabuso y hay cláusulas especiales antiabuso. Las cláusulas generales son las que estamos platicando de manera genérica, en fin. Y las especiales son las que tienen un diseño concreto para cosas concretas. Y aquí hay un tema bien importante. En México ya existen desde hace tiempo cláusulas antiabuso. Marcadamente la que está contenida en el artículo 177 del impuesto sobre la renta, que nos habla de la facultad de los autoridades fiscales que podrán, como resultado del ejercicio de facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Este tema es bien importante, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación, en fin, etc. ¿Qué hay de importante con esta cláusula? Todo. Tuvo reforma este artículo para el año 2020 y poco nos hemos referido a él, poca atención le hemos puesto en el foro. Y tiene su relevancia porque aquí les pongo una comparativa, lo que decía el texto hasta el 31 de diciembre del año 2019 y lo que dice a partir del 1 de enero del año 2020. Y el tema aquí es que había una gran discusión con las autoridades fiscales en función de que esta cláusula, de pronto las autoridades fiscales, a ver, el artículo 177 está en multinacionales, la querían aplicar para otros ingresos de la misma ley, para otros títulos de la ley de impuesto sobre la renta. Y la autoridad decía, lo que pasa es que aquí hay una Y. Y la Y, pues es copulativa. ¿Cuál es la función de esta Y? Decía la autoridad fiscal, que la norma me permite usar la cláusula para este título, pero además me permite usar la cláusula para determinar los ingresos de fuente de riqueza del país para los demás títulos. Este asunto llegó a tribunales, hubo discusión y terminó reformándose la ley para, como dice la columna del lado derecho,
para los efectos de la ley. Esto quiere decir que esta cláusula especial y antiabuso se puede aplicar a todos los títulos de la ley, siempre y cuando se trate, desde luego, como dice la parte final de este párrafo, de operaciones con partes relacionadas, pero para todos los apartados de la ley. ¿Y cómo está configurada? Pues como una institución, digamos, de fraude a la ley, en donde, primero, la carga de la prueba es de la autoridad, y la autoridad lo que tiene que hacer es identificar el acto simulado y el realmente celebrado, debe cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación, debe señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de la simulación, ¿no? Muy importante, incluyendo la intención de las partes. En las definiciones que poníamos hace un rato de las cláusulas antiabuso, hablábamos de la intención. Y aquí está claramente la intención de las partes. No obstante, hace un año precisamente se estaba ya discutiendo la incorporación del artículo 5A al Código Fiscal de la Federación con 3 argumentos fundamentalmente. Primero, equidad tributaria. Dice la exposición de motivos que es inequitativo que 2 contribuyentes que están en la misma situación no paguen los mismos impuestos porque uno se acogió a economías de opción y el otro no. Bueno, pues si yo fui al cine usando un cupón de descuento y otro no, pues yo tenía un cupón de descuento, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento de la iniciativa. El segundo argumento es la experiencia internacional, donde dicen, no, hombre, esta cláusula ha sido exitosísima, hay experiencias en Bélgica, en Canadá, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Hong Kong, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Corea del Sur, de una cláusula exitosa. Vamos haciéndola. Y el tercer argumento tiene que ver con la certeza jurídica. Y está interesantísimo este argumento, porque dice además no es inconstitucional. Hombre, ¿por qué me explicas desde la exposición de motivos que no es inconstitucional? Me están preguntando si voy a proporcionar el material. Desde luego que sí, estará a su disposición, con mucho gusto. Y dice, a ver, ya hay bastantes criterios de jurisprudencia en donde se reconoce que la autoridad puede cuestionar razón de negocio para cuestionar la materialidad de una operación. Y claro, hay bastantes criterios. El más reciente es de marzo de este año 2020, de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde reconoce que efectivamente se puede cuestionar razón de negocio o se puede apoyar en la ausencia de razón de negocio para cuestionar la materialidad de la operación. Ese es un primer asunto. Y un segundo asunto al cual nos vamos a referir más adelante es que dice, además, bueno, voy a citar textual el rubro de la jurisprudencia que cita la exposición de motivos. Leyes. Su inconstitucionalidad no depende de que se establezcan conceptos indeterminados. ¿Por qué se quiere curar en salud el legislador? Pues porque la cláusula general antiabuso contiene un concepto jurídico indeterminado. Indeterminado. Veamos. Producto del proceso legislativo surge este texto que nos establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocio y generen un beneficio fiscal, directo o indirecto, y aquí es pues, la primera cuestión, ¿qué es un beneficio fiscal indirecto? Es lo que tendríamos que pues, más o menos entender. Tendrán efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Y aquí, solo este párrafo nos presenta varios problemas. Estos 3 renglones nos presentan varios problemas. El primer problema es este que decía, ¿cuál es un beneficio indirecto? El segundo, ¿cómo va a tener los efectos fiscales que correspondan? ¿Cuál es la metodología para que la autoridad le dé los efectos fiscales que correspondan? Por lo siguiente,
mucho se ha dicho que lo que la autoridad hará es recaracterizar. Pero yo tengo mis dudas. ¿En qué apoyo mis dudas? La exposición de motivos, perdón, la iniciativa que se presentó el 8 de septiembre del año 2019 ante el Congreso de la Unión, tenía este primer párrafo la expresión que la autoridad podía recaracterizar los actos. Y el legislador no lo quiso aprobar así. El legislador borró la facultad de recaracterizar. El legislador no quiso que la administración tributaria en México pudiera recaracterizar actos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Con qué técnica? Este es un problema tanto para el contribuyente como para la autoridad, ¿eh? ¿Cómo se va a resolver esta cuestión? ¿Cómo se va a resolver? Luego, el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad podrá presumir actos. Vamos, este párrafo nos dice, pues, lo que ya sabemos, que debe haber pruebas, que debe basarse en los hechos de la revisión fiscal y que te los debe dar a conocer en la última acta parcial, oficio de observaciones o resolución provisional si es una revisión electrónica. Gracias. Eso ya lo sabíamos. Luego, antes de la emisión de la última acta parcial, oficio de observación, resolución provisional, se debe someter a un órgano colegiado. Bien equilibrado el órgano, ¿no? Porque se compone de funcionarios de Hacienda y de funcionarios del SAT. Y obtener una opinión favorable para aplicación del artículo. Esto es, debe haber una opinión favorable para poder aplicar la cláusula antiabuso. Bien importante tomar en cuenta que a partir de que la administración de auditoría que haga la consulta la hace, se suspende el plazo de 12 meses para concluir con la revisión fiscal. Se suspende. Si no tiene una respuesta favorable, se entiende que no puede ejercer la cláusula. Si es favorable, la va a ejercer. Yo me sigo preguntando cómo. Y es presunción. La autoridad puede presumir que no existe razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable sea menor que el beneficio fiscal. También puede presumir que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando puede alcanzarse a través de un menor número de actos. Son presunciones que va a ir haciendo la autoridad fiscal. Quiere decir que la carga de la prueba será del contribuyente. ¿Qué es un beneficio fiscal? Reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución a través de deducciones, exenciones. O sea, esto está agresivísimo. Te pueden cuestionar cualquier deducción. Cualquier deducción. Agresivísima la cuestión. No todas las deducciones te van a generar un beneficio económico. Siguiente párrafo. Se considera un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar el posicionamiento, entre otros casos. Este es lo que más se va a tener que defender, entre otros casos. Es un listado enunciativo, no limitativo. Habrá que defender todos los casos donde en un modelo de negocio pues resulte que era interesante la operación, que se esperaba un beneficio económico. Imaginen ustedes todas las inversiones que se hicieron hasta antes de marzo de este año 2020. Llegó el COVID y muchas de esas inversiones no han tenido beneficios económicos, pero sí beneficios fiscales porque son inversiones y fueron deducibles y tal vez generaron pérdidas fiscales. ¿Cuántas empresas el día de hoy hay con beneficios fiscales y sin beneficios económicos por los efectos económicos que ha tenido la pandemia en sus empresas? Ese otros casos va a ser bien importante estarlo defendiendo. Bien importante. Para cuantificar el beneficio económico se considera la información contemporánea. Quiere decir, por lo tanto, que tenemos que integrar y armar muy bien nuestros defense file, nuestros expedientes de defensa, donde cada operación se vaya, pues vamos evidenciando con proyecciones financieras, de modelos de negocio, de economía, en fin, de por qué tenía una razón de negocio aquella operación que estamos haciendo.
La expresión de razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado. Gracias. Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Y esto es lo que están proponiendo reformar en el artículo 5A. ¿Bajo qué razonamientos? 3 razonamientos preocupantes. 1, inequidad. Es que hay contribuyentes que pagan más impuestos que otros porque unos hacen planeación fiscal y otros no. 2, limitación al actuar penal derivado de la reclasificación. La exposición de motivos insiste en que la autoridad pueda reclasificar los actos cuando no es lo que aprobó el legislador. Pero luego empiezan a confundir la gimnasia con la magnesia y en la exposición de motivos de la reforma que en este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hablan que a partir del 5A se pretenden configurar delitos por haber utilizado comprobantes fiscales de operaciones inexistentes derivados del 69A y luego perseguir al contribuyente por el 113 bis, todo el tema de compras de facturas, defraudación fiscal. Están haciendo una mezcolanza horrible, horrible. Lo que quieren hacer es que ahora diga, esté en cursiva, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal que pudiera organizarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código. Brutal el asunto. ¿Por qué? Tú no puedes llegar al proceso penal con una presunción, debes llegar con pruebas. El 5A es una presunción que construye la autoridad. Sobre una presunción no puede haber una persecución penal. A ver cómo es que se va decantando la cuestión, pero lo que sí es que el Estado pretende cada vez mostrar un brazo más inquisidor y más persecutor. Cada vez más inquisidor y más persecutor. Está, por lo tanto, pues temas de certeza jurídica discutiéndose en el camino. Hay una colisión, por lo tanto, si volvemos a la primera parte de mi reflexión, las tendencias de constitucionalización del derecho internacional, de los derechos humanos, ahí está colisionando con estas tendencias anglosajonizadoras del derecho tributario. Por lo tanto, habrá que ponderar principios contra normas. Y cláusula general de abuso está colisionando con un montón de principios relacionados con la certeza jurídica. Son conceptos indeterminados y los conceptos indeterminados dejan un amplio margen de interpretación y puede ser que la arbitrariedad. Habrá que ver cada caso, el contexto de cada caso, para a través de argumentación. Recordemos que todo el paradigma del jus positivismo ha quedado abandonado y está ganando cada vez más terreno el jus naturalismo, jus positivismo rectificado, estas cosas del neoconstitucionalismo, en fin, etcétera, a partir de la cual habrá que construir, pues, consideraciones, ¿no? Recordar que la doctrina de Robert Alexy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ha adoptado muy bien, sobre todo en el tema de la ponderación. Y por lo tanto habrá que pensar cómo se provocan decisiones judiciales, pues pensando en esto. Convicciones, concesos de hecho, valoraciones, principios, sobre todo principios. ¿Contra qué tantos principios está riñendo la norma antiabuso? Y más, ahora el Frankenstein, como he platicado, que quieren hacer, incorporando pues medidas de carácter penal a esta norma. Me parece que sí hay bastantes retos y consideraciones que hacer relacionados con el tema de la certeza jurídica. Habrá que ver cómo las autoridades comienzan a implementar estas normas en el camino, estas disposiciones, etcétera, que pues permitan construir una relación más equilibrada. Y quiero decir algo, son postulados de doctrina, sí, claro. Son postulados incluso que en las jornadas de Perú, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, del cual me honro en formar parte como miembro alterno del directorio, emitió algunas recomendaciones relacionadas con
este riesgo de erosión, digamos, de la certeza jurídica con las cláusulas antiabuso, con estos riesgos. Y básicamente hay algunas conclusiones que también están reflejadas en la Carta de los Derechos del Contribuyente para los países miembros del ILAT. ¿Qué hacen esta reflexión? La relación jurídico-tributaria es una relación de derecho, no es una relación de poder. No es el poder del Estado sobre el contribuyente, sino es la relación jurídico-tributaria a través de derechos, de normas constitucionales, de normas de rango legal, y a partir de ahí se van construyendo formas de cumplir las obligaciones. Hasta aquí dejo yo esta parte de mi reflexión. Dejo en esta diapositiva mis datos de contacto, mis redes sociales para poder estar interactuando, estar en comunicación, y además en el doctorado pues estaremos haciendo lo propio y estoy a su disposición para ver pues, preguntas, inquietudes, comentarios que puedan existir del auditorio. A ver, me comentan que no hay como muchas preguntas, por lo tanto quiero decir un par de cositas más, si me permiten. Sí, adelante, Domingo, adelante. Dos cositas más, ya que me metí al tema de la relación jurídica tributaria. A ver, este es un tema bien importante porque ¿cuál es la expresión del poder del Estado? Y cómo el poder del Estado se refleja en la relación jurídico-tributaria y en esta obligación para poder cobrar impuestos, y se refleja a través de las normas. Desde luego, me refiero a la relación jurídico-tributaria sustantiva, donde hay normas, y en la instrumental o procesal, pues otras normas para hacer posible la primera, pero siempre es una relación de equilibrio, y ese equilibrio lo da el derecho. ¿Qué está pasando en México? Que cada vez se le están dotando de más atribuciones, de más facultades a las autoridades fiscales, como es el caso de con esta cláusula general antiabuso, que viene de la mano con los esquemas reportables, que también es un tema que hay que estar pensando muy bien. Recordar que para los asesores fiscales, por no reportar la multa es hasta 20 millones de pesos. Y con vaguedad, con conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué es importante reflexionar al respecto? Un concepto jurídico indeterminado es interpretable. Muy interpretable. Voy a dar un ejemplo. Tenemos un concepto jurídico indeterminado en el impuesto sobre la renta, en los requisitos para las deducciones. Ser estrictamente indispensables. ¿Desde hace cuántas décadas está ese requisito en la ley? ¿Y cómo ha evolucionado la interpretación? Todas las atribuciones para cuestionar materialidad y razón de negocios en facultades de comprobación, las autoridades los apoyan en esta disposición. Ser estrictamente indispensable, y por lo tanto, no es estrictamente indispensable lo que no tiene razón de negocio, no es estrictamente indispensable algo que no tiene materialidad. El 5A es una norma, un concepto jurídico indeterminado, que por lo tanto es bien interpretable. ¿Cómo se va a interpretar? ¿Hacia dónde? A mayor ambigüedad puede haber mayor arbitrariedad. Por lo tanto, aquí va a ser otra vez el jalón de la cobija. Habrá que ver, como comentaba hace un rato, cómo es que se va a ir aplicando la disposición en el derecho tributario mexicano, bajo qué metodología, el comité, cómo va a autorizar a aplicar esta disposición y sobre todo, ¿qué pasa con esta tendencia punitiva de la administración tributaria sobre los contribuyentes? Hoy se trata de penalizar lo que sea. ¿Estoy exagerando? No. Prueba de ello es que esta reforma que se está implementando, que se está tratando de incorporar al artículo 5A, busca penalizar, por cierto, con una técnica muy deficiente, pero penalizar a los contribuyentes, a los empresarios, por las actividades que vayan haciendo bajo una cosa muy abstracta que va a ser razón de negocio. Razón de negocio. Hay una pregunta, ¿verdad, Domingo? Por ahí tienes una pregunta. Sí. A ver, muchas gracias. Me preguntan, ¿se requiere primer acto de aplicación para implementar la norma? En mi opinión, sí. No es una norma que sea autoaplicativa. Al ser una facultad de la autoridad fiscal, la tiene que implementar, la tiene que aplicar para que detone entonces, al ser heteroaplicativa, un primer acto de aplicación y entonces
acudir al juicio de amparo, efectivamente. Excelente. Domingo, pues, oye, la conferencia, cuando hablas, me da la sensación de que estamos viendo una época de terrorismo fiscal puro, porque efectivamente, mira, lo que estás hablando de criminalizar, van más allá. Ahora que se hicieron los cobros, lo recuerdas, a Walmart, a las grandes empresas, toda la gente está pensando que fue porque, o la mayoría de la gente que desconoce la materia fiscal, que esto se dio por la interacción del Servicio de Administración Tributaria. No, se dio por las amenazas, ya hay quejas, donde se les citó y se les dice, se deben más de 7 millones de pesos. Aquí está ya su denuncia presentada en la Fiscalía General de la República, el Procurador Fiscal. Entonces, tienes toda la razón, Domingo, y una persona tan preparada como tú, que es crítica en el punto fino de señalarle al Estado lo que está ocurriendo, pues se van a convertir en auténticos actos de barbarie fiscal, como los hemos visto. Y tienes razón, México en esta norma antiabuso no fue diseñada para actuar de esa manera, pero afortunadamente, y como bien lo dices, la tropicalizaron y la criminalizaron arbitraria, pero potentemente, en nuestro sistema fiscal mexicano. Creo que al rato, Domingo, dar clases de derecho fiscal o dar clases de posgrado también va a ser un delito fiscal, porque somos asesores de muchísimos, ahora sí, asesores fiscales. Y al rato nomás falta que saquen esa norma y que la única norma que le falte violar al Estado mexicano sea la ley de la gravedad. Eso creo que es lo único que nos hace falta a estos señores. Domingo, todos los muchachos del DEFIS, de MEFIS, también de la maestría, por WhatsApp me están preguntando del material. Le dije que pues posteriormente se los compartirás, pero estamos muy orgullosos y nos encanta el tema, y sobre todo que lo desenvuelves en un alto nivel, al parecer cosas más sencillas, así las haces ver, pero no, es horas y horas de estudio, horas y horas de trabajo. Y pues, ¿qué me queda decirles y agradecerles también a los muchachos porque estuvieron atentos, hasta gente, profesores de nuestra licenciatura que están atentos? Les encantó el tema y te vamos a estar molestando ya que al rato que nos pases el recibo de honorarios para que estés aquí más presente y hacerte las futuras invitaciones. Domingo, de nuestra parte, pues te agradecemos muchísimo. Mira, acabamos 3 minutitos antes y qué bueno que estamos en esa disposición. Si quieres agregar algo más para concluir, Domingo. Con mucho gusto, claro que compartiré el material, apenas terminemos, te lo envío tu correo electrónico para que lo puedas distribuir a todos los alumnos. Por reiterar mi profundo agradecimiento por distinguirme con la incorporación al núcleo académico básico de los estudios del doctorado en estudios fiscales. Es un privilegio y es una alta responsabilidad que procuraré desempeñar pues con lo mejor de mi talento. Y también insistir en el agradecimiento institucional a nombre del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que es muy importante y voy a partir de tus conclusiones. La abogacía tenemos que estar organizados, tenemos que estar, las profesiones en general, yo represento un colegio de abogados, por lo tanto hablaré por la abogacía, tenemos que estar organizados porque es organizándonos como construiremos en favor del Estado de Derecho. Se requieren contrapesos en la sociedad, equilibrios. Hagámoslo saludablemente. La academia es un equilibrio, los colegios somos otro. Y esta interacción es saludable y es positiva, porque nos preocupan cosas en común, que es el Estado de Derecho, que es el conocimiento, que es la ciencia como base para avanzar, que es la educación como vehículo de movilidad social, ¿no? De movilidad social, es a través de la educación como realmente puede haber una experiencia transformadora en la sociedad. Y en eso seguiremos construyendo. No podemos solamente quedarnos pasivos y ver que algo está mal o que algo es criticable. Tomemos acción y en eso estaremos comprometidos y seguiremos construyendo. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Muy bien, Domingo. Gracias nuevamente por esta conclusión. Y de nuestra parte agradecemos a todos aquellos que estuvieron compartiendo con el doctor Domingo su conferencia sobre la cláusula antiabuso. De nuestra parte les agradecemos y hasta pronto. No les decimos nada más que estén atentos a los siguientes webinars. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.